¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Ricardo Collantes, encargado del curso de Razonamiento Matemático. El tema que nos convoca para el día de hoy es el tema de edades, un tema que está íntimamente ligado al tema de planteo de ecuaciones, solo que por la diversidad de problemas que existen y los variados métodos que se tienen para resolverlos, es que se trata en un capítulo especial. Bueno, sin más que decirles, vamos a desarrollarlo. Para un mejor estudio del tema, lo hemos clasificado en 3 tipos de problemas. Así es que empecemos con el tipo 1. Jóvenes, vamos a llamar problemas del tipo 1 a aquellos problemas en los cuales observemos que se hace referencia a la edad de una sola persona, ¿no? Como por ejemplo, imagínate que me diga algo así, ¿no? Hace 8 años, la edad de María era la quinta parte de la edad que tendrá dentro de 12 años. Pregunta, ¿qué edad tiene María? Y entonces aquí podemos observar que en este problema solamente se hace referencia a la edad de María, ¿no? No hay otra persona que interviene en el problema. Y entonces ese tipo de problemas será clasificado como del tipo 1. Ahora, para resolverlo, se puede resolver con una ecuación, sencillamente, ¿no es cierto? Ahora, por cuestiones de comodidad y de didáctica, digamos, para que se entienda, yo trabajo siempre con un esquema muy pequeñito, ¿no? Ahí podemos ver que es un cuadrito en el cual yo coloco los 3 tiempos, pasado, presente y futuro. ¿De acuerdo? Ahora, como generalmente la pregunta es cuál es la edad de la persona, y entonces, profesor, yo lo que hago es colocarle una variable a la edad de la persona, ¿no es cierto? En este caso, siempre se utiliza el valor de X para la edad actual de la persona. Entonces vamos a colocar ahí que X representa la edad actual de la persona, ¿de acuerdo? Una vez que yo conozco la edad en el presente de la persona, podría moverme a través de los tiempos. Ya sea, podría regresar al pasado o podría ir hacia el futuro. Por ejemplo, si quisiera regresar al pasado 5 años atrás, entonces, profesor, lo único que tendría que hacer es, a la edad del presente, restarle 5 años. Eso me daría X menos 5, ¿de acuerdo? Entonces, X menos 5 me estaría representando la edad de la persona hace 5 años. Y así también podría irme al futuro. Por ejemplo, imagínate que quisiera irme al futuro 3 años hacia adelante, y entonces, obviamente, profesor, a la edad del presente tendría que sumarle 3. Eso me daría X más 3. Entonces, el X más 3 me estaría representando a la edad de la persona, pero dentro de 3 años. ¿Estamos? Bien. Vamos a ver algunos ejemplos que nos van a dar una mejor referencia de cómo se trabaja en este tipo de problemas. ¿Estamos? A ver. Veamos el ejemplo número 1. Dice así. Hace 8 años, la edad de Maribel era la cuarta parte de la edad que ella tendrá dentro de 10 años. ¿Dentro de cuántos años Maribel cumplirá los 21 años? Es la pregunta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a bajar el esquema, ¿no? Ese esquema pequeñito que yo tengo para resolver. Ahora, el problema me dice, ¿no? Dice, hace 8 años, la edad de Maribel era. Entonces, yo digo, una forma de resolverlo, ya te dije, es colocándole una variable le da el presente, ¿no? Así yo podría moverme a través de los tiempos. Entonces, profesor, empecemos así, ¿no? Coloquémosle una variable a le da el presente. Por ejemplo, si Maribel tiene en el presente o actualmente X años, entonces hace 8 años tendría que restarle 8 al X, ¿no es cierto? Tendría X menos 8. Y como también me hace referencia a la edad que tendrá dentro de 10 años, entonces tendría que irme al futuro 10 años adelante, eso daría X más 10. Pero luego hace una comparación, ¿no? Dice, hace 8 años, la edad de Maribel era la cuarta parte de la edad que ella tendrá dentro de 10 años. Y entonces el profesor está comparando la edad de Maribel en el pasado, ¿no es cierto?, con la edad de Maribel en el futuro. Está diciendo que la edad del pasado es la cuarta parte de la edad del futuro. Y eso se puede plantear mediante una ecuación. Por ejemplo, sería así, ¿no? X menos 8, que es la edad del pasado, dice que esto es la cuarta parte. Pero la cuarta parte ¿de quién, profe? De la edad del futuro, o sea, de X más 10. De ahí, jóvenes, lo que me queda es el 4 pasar a multiplicar al X menos 8, lo que me daría 4X menos 32, igual a X más 10. De ahí el X pasaría a restar,
me daría 3x igual a 42, y entonces de ahí el x sale 14. Quiere decir que Maribel tendría en el presente 14 años. Pero ¿cuál es la pregunta? Dice, ¿dentro de cuántos años Maribel cumplirá los 21 años? Bueno, si yo sé que actualmente tiene 14, ya es fácil saber dentro de cuánto cumplirá 21 años, ¿no es cierto? Solo podría trabajar por acá. ¿Qué es lo que me piden? ¿Cuánto le falta a Maribel para llegar a 21? Si ya tiene 14, sería 14 más cuánto me daría 21, ¿no es cierto? A eso le he puesto A, y entonces A sale 7. Esa sería la respuesta, ¿no es cierto? Dentro de 7 años. Bien, esa es una forma de trabajar. Bien, esta sería la otra forma de cómo podríamos resolver el ejemplo número 1. Vamos a leerlo. Mira, dice, hace 8 años, la edad de Maribel era la cuarta parte de la edad que ella tendrá dentro de 10 años. Y entonces, profesor, vamos a ver cómo podemos anotar eso, ¿no es cierto? Dice, hace 8 años. O sea, me está mandando 8 años al pasado. Dice que hace 8 años, o sea, en ese pasado, su edad era la cuarta parte, dice. ¿Pero la cuarta parte de quién? De la edad que ella tendrá en el futuro dentro de 10 años. O sea, así, ¿cierto? Y entonces, profesor, si el problema me está diciendo que su edad del pasado era la cuarta parte de la edad del futuro, y entonces al futuro le voy a poner 4x. Cosa que el pasado, por ser la cuarta parte, debe ser x. ¿Estamos? Ahora, si yo al x que me da del pasado le sumara 8 años, llegaría al presente. ¿Estamos de acuerdo o no? Y si del presente le sumo 10 años, llegaría al futuro. Pero si yo quiero ir directamente del pasado al futuro, lo que le haría a x sumarle directamente los 18 años. Es decir, x más 18 me daría 4x. ¿Estamos? Y de ahí, bueno, despejaría x, ¿no? El x pasa a restar, me daría 18 igual 3x, y x me saldría 6. Ahora tú dirás, profe, pero no le sale lo mismo, en antes x le salió 14. Claro, pero date cuenta que el x, en el problema anterior, representaba la edad actual. Acá el x no representa la edad actual. Mira que el x es la edad del pasado, hace 8 años. O sea, hace 8 años ella tenía 6. Yo te pregunto, si hace 8 años ella tenía 6, ¿cuánto tiene ahora? 14, ¿no es cierto? Y igual que en el problema anterior, la edad actual era 14, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué me preguntan a mí? ¿Dentro de cuántos años Maribel cumplirá los 21 años? Y entonces, profe, me preguntaría yo, si tiene 14, ¿cuánto le falta para 21? Bueno, agreguémosle a x más algo, debe darme 21, ¿no es cierto? 14 más algo me da 21. Y de ahí me sale pues que eso será dentro de 7 años. ¿Estamos? Bien. Esta es otra forma de resolver y es una forma, me parece a mí, más práctica, más directa. Y entonces es así como vamos a empezar a resolver los problemas del tipo 1. ¿De acuerdo? Ya te dije, el x no necesariamente tiene que ir en el presente, ¿no? A veces el x, donde según los datos, los datos que me den, yo voy a colocar el x donde me conviene colocar el x, donde se me haga mucho más fácil resolver el problema. ¿De acuerdo? Bien. Pasemos al siguiente ejemplo. A ver, dice así, ¿no? Hace m cuadrado años, la edad de Carolina era de 13 años. Y dentro de 3, m más 1 al cuadrado años, será de 70. La pregunta es, ¿hace cuántos años la edad de Carolina fue m menos 1 al cubo? Bien, vamos a resolverlo. Bien, el problema empieza diciendo hace m cuadrado años. O sea, me está mandando al pasado, ¿no es cierto? M cuadrado años atrás. Así que hagamos eso. Vamos al pasado, m cuadrado años. ¿Qué sucedía en ese pasado? Dice, la edad de Carolina era de 13 años. Así que le voy a poner en el pasado 13 años. Dice, dentro de 3, m más 1 al cuadrado, años, será de 70. Profe, ahora me manda al futuro, ¿no? Así es. 3, m más 1 al cuadrado. Y dice que en ese futuro, la edad de Carolina será de 70 años. Y entonces voy a hacer lo que hice en el problema anterior, ¿no? Profe, si yo al 13 le sumo m cuadrado, llego al presente. Y si del presente le sumo el 3, m más 1 al cuadrado, me voy al futuro. Pero si quiero ir directamente del pasado al futuro, y entonces al 13 tendría que sumarle esas dos cantidades que están arriba, ¿no? Entonces me daría así, ¿no? 13 más m cuadrado más 3m más 1 al cuadrado me da 70. De ahí
Bueno, vamos a desarrollar lo que está dentro del paréntesis y el 13 pasarlo a restar al otro lado y me quedaría algo así, ¿no? De ahí el 3 entraría al paréntesis a multiplicar, me daría 3m cuadrado, con el m cuadrado que está afuera sería 4m cuadrado, ¿no es cierto? Luego el 3 multiplicaría el 2m y me quedaría 6m. Y finalmente el 3 multiplicaría el 1 y me quedaría 3. Entonces más o menos me estaría quedando algo así. Como me ha salido una cuadrática, y entonces hay que factorizar, ¿no es cierto? Por aspa simple. Así que el 57 lo voy a traer a este lado y vendrá pues restando, ¿no? Sería menos 57 más 3. Eso me daría menos 54. Pero yo observaría que todos tienen mitad, así que sacaría mitad a todos, ¿de acuerdo? Me quedaría algo así entonces. Mitad de 4m cuadrado, 2m cuadrado. Mitad de 6m, 3m. Y mitad de menos 54 sería menos 27. De ahí haría el aspa simple, ¿no? 2mm y 9 por 3. Ya sabemos que se multiplica en aspa y las sumas o las restas debe darme el número que está en medio, ¿no es cierto? Y entonces, profesor, de ahí me sale que m tomaría dos valores, ¿no? El menos 9 medios y el m igual a 3. Obviamente que el valor negativo no lo voy a tomar, ¿cierto? Y entonces, profesor, yo conociendo el valor de m, ya yo podría saber cuál es la edad actual de Carolina. Porque recuerde que la edad actual de Carolina sería 13 más m cuadrado. Si yo observo el cuadro, sería 13 más m cuadrado, me daría la edad de Carolina en el presente. Entonces eso es lo que voy a hacer, ¿no? La edad de Carolina será 13 más 3 al cuadrado, porque m vale 3. Entonces sería 13 más 9, 22. Me preguntan a mí, ¿hace cuántos años la edad de Carolina fue de m menos 1 al cubo? Profe, m menos 1 al cubo. Mire que m vale 3. Claro, si tú reemplazas, y entonces lo que te pedían sería así, ¿no? 3 menos 1 al cubo. 8. O sea, te están preguntando, ¿hace cuántos años la edad de Carolina fue de 8 años? Sabiendo que ahorita tiene 22. Y entonces, profesor, eso lo puedo hallar por una resta, ¿no? 22 menos 8, 14 años. Quiere decir que hace 14 años Carolina tenía 8 años. ¿De acuerdo? Así. Vayamos al siguiente ejemplo. A ver, dice así, ¿no? Dentro de 11 años, la edad de mi abuelo será un cuadrado perfecto. Pero hace 6 años era el cuadrado perfecto anterior al inicial. ¿Cuál es la edad actual de mi padre? Si nació cuando mi abuelo tenía 32 años, es la pregunta. Vamos a resolverlo. Ahí está mi cuadrito. Empieza diciendo así el problema, ¿no? Dentro de 11 años, profe, o sea, me está mandando al futuro, 11 años adelante. Anotemos eso entonces, ¿no? Dice, la edad de mi abuelo será un cuadrado perfecto. Hay que recordar, cuando hicimos planteo de ecuaciones, que un cuadrado perfecto se escribía como x cuadrado, ¿no es cierto? Y entonces, dentro de 11 años, dice, la edad del abuelo será x cuadrado. Así le voy a poner, un cuadrado perfecto, ¿de acuerdo? Luego dice, pero hace 6 años, o sea, ahora me manda al pasado, 6 años atrás, dice, era el cuadrado perfecto anterior al inicial. Profe, ¿cuál cuadrado perfecto anterior? El x cuadrado, pues, ¿no es cierto? Ese fue el primer cuadrado perfecto que mencionaron. Dice que hace 6 años, la edad del abuelo también era un cuadrado perfecto, pero era el cuadrado perfecto anterior al x cuadrado. Ahora, en el planteo de ecuaciones vimos cómo se escribían los cuadrados perfectos consecutivos, ¿no es cierto? Así que no debe ser problema para ti encontrar qué debes colocar ahí en el pasado. ¿Qué debemos colocar? Efectivamente, ¿no? X menos 1 al cuadrado. X menos 1 al cuadrado sería el cuadrado perfecto anterior al x cuadrado. Profe, ¿y el que le sigue al x cuadrado quién sería? X más 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Así. Bien. Jóvenes, otra vez nos encontramos con su edad en el pasado y su edad del futuro. Pero si a la edad del pasado yo le sumo el 6 y el 11, llegaría al futuro directamente. Eso es lo que voy a hacer. O sea, a la edad del pasado, al x menos 1 al cuadrado, le voy a sumar 6 más 11, o sea, le voy a sumar 17. Y eso me va a dar el x cuadrado. Voy a desarrollar el x menos 1 al cuadrado, así, x cuadrado menos 2x más 1, más 17 igual a x cuadrado. Bueno, observo que se cancela el x cuadrado. El menos 2 iría al otro lado con más 2, ¿no? 2x igual 18. Y entonces x sería 9. Si yo quisiera hallar la edad actual del abuelo, o sea, en el presente, tendrían que reemplazar el x en el futuro. Mira que ahí está el x, ¿no es cierto?
Sí, profe, pero dice x cuadrado, claro. O sea, sería 9 al cuadrado en el futuro. Y 9 al cuadrado es 81. Pero ojo, esa es la edad dentro de 11 años en el futuro. Si yo le resto 11 años al 81, llegaría al presente y encontraría la edad del abuelo, ¿no es cierto? O sea, sería 81 menos 11. Y eso sería 70 años. ¿De acuerdo? Quiere decir que el abuelo actualmente tiene 70 años. Pero no me preguntan la edad del abuelo. Dice, ¿cuál es la edad actual de mi padre? Si nació cuando mi abuelo tenía 32 años. Y entonces yo te pregunto, oye, si el padre nació cuando el abuelo ya tenía 32, ¿es cierto o no que el abuelo siempre le va a llevar 32 años a su hijo? ¿Estamos? Claro, ¿no? Si tú le llevas 3 años a una persona, a tu hermano, por ejemplo, le llevas 3 años, toda la vida le vas a llevar 3 años, ¿no? No creo que en algún momento digas, no, profe, ya le llevo 2, y este año le llevo 1, el otro año me pasa. Eso no va a ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, si tú le llevas 3 años a una persona, toda tu vida le vas a llevar 3 años. Y entonces, si acá, por ejemplo, el padre nació cuando el abuelo tenía 32, quiere decir que el abuelo le va a llevar esos 32 años siempre. Y en este momento, cuando el abuelo tiene 70, también le lleva 32 años al padre. Entonces yo puedo encontrar cuál es la edad del padre, ¿no? Le voy a restar 32 a 70, ¿de acuerdo? Y entonces la edad del padre será 70 menos 32. Quiere decir que el padre tiene 38 años. ¿Estamos? Así. Bien. Pasemos ahora a los problemas del tipo 2. Profe, ¿y ahora cómo sé que es un problema del tipo 2? Bueno, vamos a leer. ¿Qué dice? Dice, cuando en los problemas intervienen las edades de dos o más personas, y entonces ya estamos en un problema del tipo 2. ¿De acuerdo? Para eso, jóvenes, ya obligatoriamente tenemos que usar un cuadrito. El cuadrito de doble entrada. ¿Estamos? Donde obviamente cada una de las columnas representará un tiempo, pasado, presente y futuro, y la columna de la izquierda será para colocar los nombres de las personas. En este caso, supongamos que sea Pedro, Juan y Lucas, ¿no? Y entonces, oye, si a mí, por ejemplo, me quisiera colocar un dato en la fila de Pedro y en la columna del pasado, por ejemplo aquí, y entonces, ¿qué me tendría que decir el problema, profe, para saber que se refiere exactamente a ese casillero? Bueno, me tendría que decir, Pedro tenía, es una forma, la edad de Pedro era, también sería otra forma, ¿no es cierto? O Pedro tuvo, ¿no? Pedro tenía, Pedro tuvo, o la edad de Pedro era. Entonces, eso se refiere al pasado de Pedro. Entonces, colocaría un dato ahí. Si el dato estuviese aquí, en la fila de Juan y en la columna del presente, y entonces debería decir, ¿no? La edad de Juan es, o Juan tiene. Serían dos formas de cómo me podría mencionar para saber qué se refiere a ese casillero, ¿no? Y si el dato estuviese aquí, en la fila de Lucas y en la columna del futuro, y entonces el profesor obviamente diría seguramente la edad de Lucas será, o Lucas tendrá, ¿no es cierto? Así, ¿no? Si Lucas, cuando Lucas tuviese, aunque se tuviese, no, hay un poco de duda ahí, ¿no? Pero generalmente viene así, ¿no? Cuando dice tendrá, tuviese, será, entonces se refiere siempre al futuro, ¿de acuerdo? Bien, veamos algunas observaciones importantes que nos van a servir para resolver los problemas del tipo 2. Supongamos que yo tenga dos personas, Juan y Pedro, por ejemplo, cuyas edades son 18 y 15 años actualmente. Si yo, por ejemplo, regresara al pasado 3 años, y entonces obviamente que Juan 3 años atrás tenía solo 15 años, ¿no? Y Pedro 3 años atrás tenía 12. Y si me voy al futuro, por ejemplo, 5 años, y entonces Juan tendrá 23 y Pedro tendrá 20 años. Ahora, lo que vamos a observar acá, y acá viene la primera observación, ¿no? ¿Qué pasaría, profesor, si yo resto las edades de Juan y Pedro en el pasado, en el presente y en el futuro? Profe, sale lo mismo, ¿no? Así es. Mira que la diferencia de edades de Juan y Pedro, no importa en el tiempo que estén, se mantiene constante, ¿no es cierto? En el pasado me da 3, en el presente me da 3 y en el futuro me da 3. Eso quiere decir, profesor, que la diferencia de edades de dos personas, no importa en el tiempo que estén, siempre se mantiene constante.
Y es lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? Con el abuelo y el padre, ¿no es cierto? Así que vamos a anotar esa primera observación. Ahí está, ¿no? La diferencia de las edades de dos personas en cada uno de los tiempos es una constante. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué otra cosa más se puede cumplir, profesor? A ver, jóvenes, si yo sumo en aspa aquí, por ejemplo, me doy cuenta que 15 más 15 me da 30 y 12 más 18 también me da 30. Si yo sumara en aspa por este lado, 18 más 20 me daría 38 y 15 más 23 también me daría 38. Profe, esa suma en aspa está saliendo el mismo valor, ¿no? Así es. Pero ojo, ¿no? La suma en aspa que hice entre el pasado y el presente no es la misma que la suma en aspa del presente y el futuro. ¿De acuerdo? O sea, si bien es cierto que cuando yo sumo en aspa salen resultados iguales, pero no quiere decir que siempre va a resultar, no importa el tiempo que agarre, ¿no? O sea, yo puedo agarrar dos datos en dos tiempos, los sumo en aspa y siempre va a coincidir. En este caso también podría sumar así, por ejemplo, mira. Si yo sumara 15 más 20, entonces sería igual a sumar 12 más 23. ¿De acuerdo? Eso siempre va a ocurrir. Así que vamos anotando la segunda observación. Y dice así, ¿no? La suma en aspa de valores a extremos simétricos son iguales, dice. ¿No es cierto? Profe, ¿qué quiere decir a extremos simétricos? Bueno, así como está, ¿no? Por ejemplo, si estás sumando el pasado de Juan con el futuro de Pedro, y entonces obviamente va a coincidir la suma con el futuro de Juan y el pasado de Pedro, ¿no? O sea, no se te ocurra sumar, por ejemplo, pasado de Juan con el presente de Pedro, con el pasado de Pedro con el futuro de Juan. Ahí sí no sería simétrico. ¿De acuerdo? Bien. Esas dos observaciones, jóvenes, nos van a ayudar mucho para resolver los problemas. ¿Ya? Sería bueno que los recordemos ahora que vamos a entrar a resolver los ejemplos. ¿Estamos? Bien. Pasemos entonces a ver los ejemplos del tipo 2. Bien, ahí está el primer ejemplo. Dice, hace 10 años, la edad de Luis era a la edad de María como 1 es a 3. Pero dentro de 5 años, dicha relación será de 3 a 4. Calcular la suma de las edades actuales de Luis y María. Bien, lo que puedo observar aquí es que, profesor, ya es un problema del tipo 2, porque ya no interviene una persona, intervienen dos. ¿De acuerdo? Y entonces, obviamente, haré mi cuadrito de doble entrada, donde colocaré dos filas, porque solo son dos personas, ¿no? Si hubiera más personas, agregaría más filas. ¿De acuerdo? En este caso son dos, por eso solo tiene dos filas. Voy a colocar los nombres, Luis y María. El problema empieza diciendo hace 10 años, o sea, me está mandando al pasado. Entonces regresemos 10 años al pasado. ¿Qué sucedía? Dice en ese pasado. Dice, la edad de Luis era a la edad de María como 1 es a 3. Profe, no me digas nada, eso es proporciones. Así es, eso es proporciones. ¿De acuerdo? Entonces colocaremos, ¿no? La edad de Luis es la edad de María como 1 es a 3. Coloco acá 1 y 3. Pero como es proporciones, ¿qué se le debe colocar? Una constante. ¿De acuerdo? Luego dice, pero dentro de 5 años, o sea, ahora me manda al futuro, 5 años adelante, dice, esta relación será de 3 a 4. ¿Ok? Entonces la relación nueva ahora es de 3 a 4. No se te ocurra ponerle K, ¿cierto? Porque obviamente diferentes proporciones deberían llevar diferentes constantes. ¿De acuerdo? Entonces hay que colocarle otra constante. Yo le he puesto Q en este caso. Ahora, lo que puedo aplicar acá es, profesor, la suma en aspa, ¿no? Si yo sumara en aspa en este momento, por ejemplo así, diría que K más 4Q es igual a 3K más 3Q. Y eso es lo que voy a colocar. K más 4Q es igual a 3K más 3Q. De ahí voy a tratar de despejar. Por ejemplo, el K pasaría a restar al 3K y me daría 2K. Y el 3Q pasaría a restar al 4Q y me daría Q. O sea, me estaría quedando así, ¿no? Que Q vale 2K. Cuando tú tienes una variable en función de la otra, lo correcto es reemplazarlo en el problema. En este caso lo voy a reemplazar en el cuadro. ¿De acuerdo? Yo veo que el valor de Q está en el futuro. Ahí voy a reemplazar todos los Q por 2K. Entonces vamos a hacer eso. Por ejemplo, ¿no? Decía 4Q. Profe, pero en vez de Q le voy a poner 2K. Y entonces sería 4 por 2K. 4 por 2K me daría 8K. Borro 4Q y coloco 8K. ¿De acuerdo?
Profe, arriba también dice 3Q. Pero como Q vale 2K, sería 3 por 2K. Eso sería 6K. Y entonces borramos el 3Q, colocamos 6K. Ahora sí el problema ya sería muy fácil porque ya todo estaría en función de una sola variable, ¿no es cierto? Me iría a la fila de Luis y me daría cuenta que, mira, Luis tenía K y en el futuro tiene 6K. O sea, ¿cuántos K han pasado o ha transcurrido del pasado de Luis al futuro de Luis? Profe, 5K. Claro, porque era un K y luego se convierte en 6K, han pasado 5K, pues, ¿no? Y yo te pregunto, ese 5K que ha pasado, ¿acaso no son los 15 años que figuran arriba? ¿No es cierto? O sea, yo tendría que decir que ese 5K que ha pasado es igual a 15. Y me saldría que K vale 3. O también podría sumar, ¿no? La edad del pasado menos toda esa cantidad de años me da la edad del futuro. ¿De acuerdo? Y eso es lo que voy a hacer, que es lo que hemos venido haciendo en los problemas del tipo 1, ¿no? A ver, hagamos eso entonces. K más 15 debe darme 6K. El K pasa a restar, me daría 5K igual a 15 y entonces K sería 3. Una vez que ya tengo el valor de K, reemplazaría en cualquier tiempo, y si estoy en el futuro, regresaría al presente. Y si estoy en el pasado, iría al presente, ¿no es cierto? Y entonces, profesor, vamos a reemplazar el valor de K en el pasado. Por ejemplo, mira, Luis en el pasado tenía K, o sea, tenía 3. Pero ojo que eso era hace 10 años. O sea, hace 10 años Luis tenía 3. ¿Cuánto crees que tiene ahora? 13, obviamente, ¿no es cierto? Profe, voy a reemplazar en María, en el pasado de María. Decía 3K. Pero como K vale 3, sería 3 por 3, 9. Quiere decir que María hace 10 años tenía 9. ¿Y ahora cuánto tiene entonces? 19. ¿Estamos? Como a mí me piden que calcule la suma de sus edades actuales, o sea, me están pidiendo que sume el 13 con el 19, ¿no es cierto? Y eso es lo que voy a hacer. 13 más 19, eso me daría 32. Así que la respuesta sería 32. ¿De acuerdo? Bien, pasemos al siguiente problema. Ejemplo número 5. Dice, Ricardo tiene 40 años. Su edad es el doble de la edad que tenía Carlos, cuando Ricardo tenía la tercera parte de la edad que Carlos tiene. ¿Qué edad tenía Carlos cuando Ricardo nació? Esa es la pregunta. Vamos a resolverlo. Ahí está mi cuadrito. Voy a colocar Ricardo y Carlos. ¿De acuerdo? Mira lo que dice el problema. Ricardo tiene 40 años. Profe, esa palabra tiene se refiere a su presente, ¿no es cierto? Así es. Quiere decir que Ricardo tiene en el presente 40 años. Así lo voy a anotar. 40. Dice, su edad es el doble de la edad que tenía Carlos. Profe, la edad que tenía Carlos, o sea, se refiere al pasado de Carlos, ¿no? Así es. Dice que la edad de Ricardo en el presente, o sea, es 40, dice que es el doble de la edad que tenía Carlos en el pasado. O sea que Carlos en el pasado, ¿cuánto crees que debe tener? Efectivamente, ¿no? 20, ya que la edad del presente de Ricardo es el doble de esa edad. Entonces, profesor, Carlos tenía 20 años. Luego dice, mira, cuando Ricardo tenía, o sea, ahora hace referencia a la edad de Ricardo en el pasado, ¿de acuerdo? Dice, cuando Ricardo tenía la tercera parte de la edad que Carlos tiene en el presente. O sea, me está diciendo, la edad de Ricardo en el pasado es la tercera parte de la edad de Carlos en el presente. Y entonces, profesor, vamos a anotar eso, mire. Voy a ponerle X a la edad de Ricardo en el pasado y le voy a poner 3X a la edad de Carlos en el presente. Así la edad de Ricardo será la tercera parte. ¿De acuerdo? Como menciona el problema. Y de aquí, lo que me queda hacer es sumar en aspa, ¿no es cierto? Si yo sumo en aspa aquí, voy a sumar X más 3X, eso me va a dar 4X. Y 20 más 40 me va a dar 60. O sea, mi ecuación va a quedar así, ¿no? 4X igual 60. De ahí me sale que X vale 15. ¿De acuerdo? Y entonces me preguntan a mí, ¿qué edad tenía Carlos cuando Ricardo nació? Bueno, si yo reemplazo el X en el pasado de Ricardo, yo observo que Ricardo tenía 15 cuando Carlos tenía 20. O sea, Carlos le llevaba 5 años. Y si Carlos le llevaba 5 años, toda la vida le llevó 5 años, ¿sí o no? Y entonces, obviamente que cuando Ricardo nació, Carlos ya tenía 5 años. Y esa es la respuesta, ¿no? Él ya tenía 5 años. ¿De acuerdo? Bien, pasemos al siguiente ejemplo.
Dice, Marlene le dice a Francisco, yo tengo el triple de la edad que tú tenías, cuando yo tenía la edad que tú tienes. Y cuando tú tengas mi edad, la suma de nuestras edades será de 70 años. Calcule la edad actual de Marlene. Esa es la pregunta. Vamos a resolverlo. Ahí está mi cuadrito, solo con 2 filas, ¿no? Habla de 2 personas nomás, Marlene y Francisco. Así que voy a colocar ahí Marlene y Francisco. Observa que Marlene habla todo el tiempo, ¿no? Francisco en un momento le contesta. Marlene es la que está hablando de principio a fin. ¿De acuerdo? Hay que tener presente eso para saber cómo ubicarnos. Ahora, yo por comodidad siempre a la persona que habla la coloco arriba, ¿no? Entonces, como Marlene es la única que habla, a Marlene le he colocado arriba. Mira lo que me dice. Marlene le dice a Francisco, yo tengo, le dice. O sea, está diciendo mi edad en el presente, ¿no es cierto? Yo tengo, dice. El triple de la edad que tú tenías. O sea, está diciendo, Francisco, yo tengo en el presente el triple de la edad que tú tenías en el pasado. Y entonces eso yo lo puedo plantear ya, profe. Le voy a poner a Marlene 3X y a Francisco X. Así será el triple, ¿no es cierto? ¿Qué dice luego? Dice, cuando yo tenía, sigue hablando Marlene, ¿no? Ahora Marlene se refiere a su pasado. Dice, cuando yo tenía la edad que tú tienes en el presente, ¿no? Marlene dice, cuando yo tenía en el pasado la edad que tú tienes, Francisco, en el presente. Entonces, profesor, ¿cómo son esas cantidades? Iguales, obviamente. Pero le voy a colocar otra variable, ¿no es cierto? Le voy a colocar A por aquí y le voy a colocar A por aquí. ¿De acuerdo? Luego dice, y cuando tú tengas mi edad, sigue hablando Marlene, ¿eh? Le dice a Francisco, Francisco, cuando tú tengas, en el futuro, obviamente, mi edad, o sea, cuando tengas 3X, ¿no es cierto? La suma de nuestras edades será, o sea, sigue refiriéndose al futuro, ¿no? La suma de nuestras edades en ese futuro será de 70 años. Entonces, profesor, ahí se acabaron los datos. ¿Qué me queda por hacer? Profe, no me diga nada. Sumen aspa, ¿no es cierto? Ok, sumen aspa. Si yo sumo en aspa, sumaré A más A, eso me daría 2A, y X más 3X me daría 4X. Sacaría mitad y me quedaría que A vale 2X. Ya te dije, si yo tengo una variable en función de la otra, hay que reemplazarlo en el cuadro. Entonces, donde yo vea A, voy a colocar 2X. Por ejemplo, en el pasado veo un A, voy a borrarlo y voy a colocar 2X. En el presente también veo un A, voy a borrarlo y voy a colocar 2X. ¿Para qué me ha servido esto, profe? Para darme cuenta, mira, si te fijas en la fila de Francisco, date cuenta que del presente al futuro de Francisco ha pasado solo un X. En el presente Francisco tenía 2X y en el futuro tiene 3X. Quiere decir que de su presente a su futuro solo pasó un X. Yo te pregunto, ¿lo mismo deberá ser para Marlene o no? Claro, si el tiempo pasa para todos igual. Entonces, profesor, para Marlene también de su presente a su futuro tiene que pasar un X. Entonces, si en el presente ella tiene 3X, al agregarle X, quiere decir que en el futuro tendrá 4X. Y ahora sí podría sumar, porque el dato es que en el futuro la suma es 70. Entonces voy a sumar 4X más 3X y eso debe darme 70. Así lo voy a hacer, eso me daría 7X70, equivale 10. ¿Qué me pregunta el problema? Me dice, calcule la edad actual de Marlene. O sea, me piden la edad de Marlene en el presente, ¿no es cierto? O sea, ahí. Profe, 3X. Claro, pero el X me salió 10. Entonces la respuesta será 30 años. ¿De acuerdo? Así. Bien. Profe, ya llegamos a los problemas del tipo 3. ¿Y cuándo será el tipo 3, profe? Bueno, mira lo que dice. Serán problemas del tipo 3 aquellos problemas en los que se relaciona, dice, el año de nacimiento de una persona, su edad actual y su año actual. Claro, incluso hay una formulita, ¿no es cierto? Por ejemplo, tú debes saber que si uno suma el año de nacimiento de una persona con su edad actual, eso debe salirme el año actual. Lo puedes hacer contigo, ¿no? Si tú en este momento agarras tu lapicero y una hoja de papel, suma el año en que naciste con la edad que tienes, debería salirte el año en que estamos. O sea, debería salirte 2020. Profe, me sale 2019. Ah, ya. ¿Eso qué significa? Que tú todavía este año no cumples años. Esta ecuación solo va a cumplir para las personas que ya cumplieron años este año, ¿no es cierto? Pero para las personas que todavía no cumplen años este año, todavía le sale 2019. ¿Y por qué? Porque todavía está con su edad del año pasado. ¿De acuerdo?
Por ejemplo, yo, que cumplo en septiembre todavía, y entonces, profesor, a mí todavía me sale 2019. Pero hay algunos chicos que cumplieron en marzo, que cumplieron en febrero, que cumplieron en enero. A ellos ya les está saliendo 2020, porque ya pasamos esos meses, ¿no es cierto? Ellos ya cumplieron años este año. Entonces, esa sería la observación, ¿no? Esta relación solo se cumple para aquellas personas que ya cumplieron años en este año actual, ¿de acuerdo? Ya sabemos que si todavía no cumples años, te sale el año actual, pero -1, ¿no? El año anterior, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplito de esto. Ahí está, dice así. En 1978 se cumplió que la edad de Gerardo era igual a la suma de las cifras del año de su nacimiento. ¿En qué año nació Gerardo? A ver, profesor, mire, me dice en 1978 se cumplió que la edad de Gerardo era igual a la suma de... Yo te pregunto, ese 1978, ¿qué viene a ser? ¿El año actual, sí o no? Porque dice que en ese año se cumplió que la edad de Gerardo en ese año, entonces si era la edad de Gerardo en ese año, quiere decir que el 78 era su año actual. ¿De acuerdo? ¿Y qué se cumplió, profe? Que cuando Gerardo sumaba la suma de las cifras del año en que nació, coincidía con su edad. ¿De acuerdo? Pero eso ocurría en el 78. Y entonces vamos a anotar todos esos datos. ¿De acuerdo? A ver. Ya sabemos que intervienen 3 elementos, ¿no es cierto? Uno de ellos es el año de nacimiento, la edad actual y el año actual. Vamos colocando los datos. Por ejemplo, 1978 era el año actual. Así lo voy a colocar. Ahora, la edad, profe, no la puedo hallar si no conozco el año de nacimiento. Recuerde que el dato fue que la edad de Gerardo era la suma de cifras del año en que nació. Entonces yo necesito conocer en qué año nació Gerardo, ¿cierto? Para saber cuál es la edad, sumándole las cifras. Profe, ya sé, le voy a poner X. No, no me sirve X. Porque a X no le podría sumar las cifras, ¿no es cierto? Entonces tengo que colocarle un año, pues, pero que tenga así todas sus cifras, ¿de acuerdo? Ahora, como el año actual nos han dado 1978, lo que uno intuye, por sentido común, es que Gerardo haya nacido en 1900, ¿cierto? Si hubiera nacido en 1900 algo, entonces Gerardo estaría, pues, prudentemente en 1978. Difícilmente podría pensar yo que sea 1800, ¿no? Que Gerardo haya nacido en 1800. Profe, porque para 1978 ya Gerardo sería bastante avanzado de edad, ¿no es cierto? Pero claro, tampoco es imposible, ¿ya? O sea, podría ser, porque hay personas que llegan a los 90, ¿no? Y entonces tranquilamente podría haber nacido Gerardo en 1800. Pero yo voy a empezar con 1900, o sea, lo que es más común, digamos. Si no me cumple ahí, quiere decir que es en 1800. Ya difícilmente pensar que sea 1700, ¿no es cierto? Eso ya no va a ocurrir. ¿Estamos? Entonces voy a empezar intuyendo que Gerardo nació en 1900, pero algo. Ese algo es lo que me faltaría. Lo completaría con AB. ¿De acuerdo? O sea, mi trabajo solamente será hallar el valor de A y B. ¿Estamos? Y ahora sí, mira, conociendo el año de nacimiento de Gerardo, podría hallar la edad actual de Gerardo. ¿Por qué? Porque te dijeron que era la suma de sus cifras, ¿no es cierto? O sea, habrá que sumar 1 más 9 más A más B. Así lo voy a colocar entonces. Y ahora sí, profesor, cuando uno conoce el año de nacimiento de la persona, su edad actual y el año actual, y entonces ya se cumple la ecuación. Vamos a aplicar esa ecuación. Año de nacimiento, o sea, 1900 AB, más edad actual, o sea, 1 más 9 más A más B, debe darme 1978. Ahí está. Profe, 10, ¿por qué dice 10? Es sumado el 1 más 9. 1 más 9 me da 10, me sería 10 más A más B. ¿De acuerdo? Ahora, cuando un numeral está expresado así, así no se puede trabajar, ¿no? Lo que tendría que hacer es descomponerlo. Ya hemos descompuesto en los temas anteriores, así que vamos a ir directamente. Recuerda que el 1 pertenece pues a, uno si empieza de derecha a izquierda, sería unidad, decena, centena, millar, ¿no es cierto? O sea, el 1 pertenece a los millares, así que hay que multiplicarlo por 1000. El 9 pertenece a las centenas, hay que multiplicarlo por 100. El A pertenece a las decenas, hay que multiplicarlo por 10. Y el B pertenece a las unidades, hay que multiplicarlo por 1. Y entonces, profesor, si yo hago eso, ¿cómo quedaría? Mira, quedaría así.
1000 más 900 más 10A más B y más el 10 más A más B igual 1978. Ahora sí, voy a juntar todos los números y lo voy a mandar a restar al otro lado. Por ejemplo, tengo un 1000, tengo un 900 y tengo un 10. O sea, en otras palabras, tengo 1910. Eso lo voy a juntar y lo voy a mandar al otro lado. A restar. Sería 1910, pasa a restar a 1978, me quedaría 68. ¿De acuerdo? Luego veo que hay A y B. Los voy a juntar también. 10A más un A que está por allá sería 11A. Y un B más el otro B sería 2B. O sea, me estaría quedando así, ¿no? 11A más 2B igual 68. Ahí está. Profe, ya sea, no me digan nada. Eso es una diofántica, ¿no es cierto? Así es, eso es una diofántica. Pero no voy a aplicar el criterio de la diofántica, aunque si yo te preguntaría en qué caso estamos, ¿qué caso sería? Efectivamente, el primer caso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Claro, porque el 2 divide al total. Ese sería el primer caso, ¿no? Cuando uno de los coeficientes divide al total. Y entonces estaríamos en el primer caso. Pero te dije también que cuando el número era muy pequeño, por ejemplo, el 68 es un número pequeño, ¿no? Mira que el 11A rápidamente podría llegar o acercarse mucho a 68. Si yo a le diera 6, mira que llegaría a 66. Y entonces quiere decir que mejor, en vez de hacer todo el proceso, mejor voy a intuir los valores de A, que está muy cerquita al 68, o rápidamente me harían llegar al 68. Entonces le voy a dar a 6. Sería 66, profe. Para 68 me faltaría 2. Y como dice 2B, y entonces B tendría que ser 1. No hay más, ¿no es cierto? No hay más valores. Y entonces, profesor, lo que tendría que hacer es reemplazar el valor de A y de B arriba, donde dice año de nacimiento, ¿no es cierto? Si reemplazo aquí, sería 1961. Entonces, como a mí me preguntan, ¿en qué año nació Gerardo? La respuesta sería 1961. ¿Estamos? Bien. Bien, jóvenes, hasta aquí es la primera parte del tema de edades. Hemos tratado de explicar los tres tipos de problemas que podemos encontrar cuando nos enfrentamos a un problema con edades, ¿no es cierto? Lo que nos va a quedar en la segunda parte será, pues, desarrollar algunos problemas muy parecidos algunos a estos, como para afianzar lo que hemos aprendido, y otros de repente un poco más exigentes, ¿no? Como para ya asumir el reto. ¿Estamos? Bien, entonces conmigo será hasta la próxima. ¿Ya? Nos vemos, chicos, cuídense. Chao.